Hugo, ¿podés desarrollar un poquito más lo que dijiste recién en conferencia de prensa, que el mismo día, el 7 de agosto, se van a juntar los grupos más concentrados, ¿no? La UIA creo que mencionaste. De Rioja, y después, sí, los CEOs, los gerentes de personal y los abogados laboralistas de los principales grupos empresarios de la Argentina, de la energía, de la industria alimenticia, del sector industrial, y es un encuentro que básicamente tiene como eje políticas para, a partir de las medidas contenidas en los decretos de Milei, más los proyectos de reformas que introdujeron en la ley de base. El objetivo es sincronizar las políticas para garantizar la baja del salario, para incidir sobre la caída de la afiliación de los sindicatos, para restarle afiliaciones a las obras sociales, para avanzar con medidas de desestabilización laboral y para garantizar la precarización y la multifuncionalidad en las tareas de los trabajadores, es decir, toda una batería de medidas contenida en un programa que tiene 14 mesas de trabajo donde se van a reunir los empresarios de los distintos grupos para coordinar esta ofensiva contra los trabajadores que ellos dicen en la etapa que viene a partir de haber logrado introducir a través de los decretos de Milei estos cambios que ahora los empresarios tienen que convertir en política concreta, es decir, le declaran la guerra al movimiento sindical argentino y van por todo. Ahora, esto que decís, la verdad que fue una novedad, por lo menos yo no lo sabía, lo tiraste en la conferencia de prensa. Esto si sucede y si en las próximas elecciones el gobierno puede llegar a sacar algún beneficio, diputados y senadores, si le va bien, es realmente peligroso para el campo laboral también. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que estos grupos de empresarios están decididos a tomar provecho, a sacar provecho de una situación en la que no solamente se agarran de los cambios contenidos en los decretos, sino fundamentalmente del hecho de que la caída de los salarios y la caída del empleo, los despidos que se están produciendo, encuentran al movimiento sindical en una situación de debilidad. Es decir, objetivamente lo que hoy sucede es que el movimiento sindical está a la defensiva y ellos entienden que es el momento de avanzar. Pero ahora, ¿eso ya no lo están provocando con la caída del empleo formal? Claro, ellos están generando con la caída del empleo formal y con la caída del poder de compra de los trabajadores, que no se produce casualmente, es decir, hay una política que el gobierno decidió, que es pisar las paritarias, por ejemplo, y el desempleo constituyen dos bases que ellos consideran clave para debilitar al movimiento sindical, pero ya no solamente no es debilitarlo para que haya una etapa de retroceso salarial, están pensando en cómo eliminar a los sindicatos como factor de presión dentro de la empresa, están discutiendo cómo eliminar las comisiones internas de los cuerpos delegados, están discutiendo cómo garantizar que el fondo de cese laboral les permita las condiciones para que eso que introdujo Milei, que es la posibilidad de despedir trabajadores sin tener que justificar el despido, que hasta ahora era algo que pasaba en la Argentina, les permite a ellos vaciar a los sindicatos, convertirlos en estructura vacía y fundamentalmente sacarse de encima eso que siempre han visto como un problema para poder arrasar con los derechos de los trabajadores, que era la existencia de una cultura del movimiento sindical argentino que siempre pretendía pararse de igual a igual frente a las patronales.
Ahora, los últimos decretos de Milei y del gobierno nacional encontraron alguna especie de rebote en los tribunales, en la justicia, ¿no? ¿Ves alguna esperanza ahí en la justicia o no? Sí, hay que decir que es la justicia laboral. Por eso, otra de las cosas que ellos discuten es cómo eliminar el fuero laboral. Ellos quieren terminar con el fuero laboral porque es, digamos, el estamento de la justicia que hasta ahora se le paró a Milei. Vos fíjate que no pudieron eliminar el derecho de huelga, claro, que no pudieron avanzar con otras medidas que fueron recurridas en la justicia y tienen en la mira esa justicia laboral. Ese es hasta ahora es una especie de dique de contención al intento de dejarnos sin siquiera la posibilidad de la huelga, porque formaba parte de este paquete, pero ahí tienen un problema. Y el otro problema que tienen es que el movimiento sindical empieza a fortalecerse también con el descontento que está creciendo en la gente. Es decir, hace un año había que ir a una fábrica, a un lugar de trabajo, una escuela, y había que explicar mucho para que la gente entendiera que debía venir una marcha o formar parte de la convocatoria de un paro. Hoy eso cambió. Hoy hay un descontento que crece abajo y creo que es una carrera contra el tiempo. Creo que el gobierno se le están agotando los tiempos de la paciencia de mucha gente que estaba pasiva porque entendía que había una esperanza en estas políticas. Bueno, creo que eso está cambiando. La última cortita te la hago. ¿Tenés esperanza de que el próximo Congreso tenga más representación sindical? Sí, espero que el próximo Congreso tenga más representación sindical. La realidad demostró que la presencia de los diputados y diputadas provenientes del movimiento sindical es muy activa en el Congreso, tiene un perfil político alto y creo que eso, si crece, le va a hacer bien a una institución que tiene que representar al pueblo y básicamente a los trabajadores. Gracias, Hugo. Gracias.